que es científico de alguna forma y que es una psiquiatra reconocida, ponga esto sobre la mesa, porque a veces se tergiversan y dicen, bueno, esto es magia, lo estás diciendo, no, lo crees, lo creas, vaya tontería, no. Lo que estamos diciendo es que tú también, cuando visualizas, te estás colocando en un modo muy creador, y que incluso cosas que no te imaginabas que te apetecían, vas a empezar a visualizarlas y a activar en el horizonte muchas más posibilidades que las que puedas tener cuando estás cerrado en mando y diciendo esto no me sale. La película que he visto que alguien preguntaba por debajo es la película de La vida es bella, que es como ese padre intenta engañar a su hijo y le engaña, pero el niño es feliz. O sea, el niño no vive esa situación como un trauma, sino que la vive como una oportunidad dentro del drama, ¿no? Es decir, es que la vida, vuelvo a repetir, que la vida tiene un fondo dramático, es que sufrimos mucho. Yo escucho vidas a veces en la consulta tan duras y tan difíciles y tan complicadas y pienso, claro, es que esto solo se puede superar si uno realmente decide creer en que hay algo bueno que puede suceder a pesar de lo negativo. Hay mucha gente que me dice, pues mira, María, yo prefiero ir por la vida pensando que solo van a pasar cosas malas y si en algún momento pasa alguna cosa buena me sorprendo en positivo. Es decir, yo voy a una boda y digo, esto es un rollo. Y luego pues no estuvo tan mal. O voy a ir a esta actividad o a este plan de amigos. Y yo siempre respondo, si te puede suceder algo extraordinario y vas en ese estado mediocre de ánimo, no lo vas a detectar. Es decir, en la vida hay momentos en los que pasan cosas extraordinarias, pero tienes que estar conectado con eso para que esa cosa extraordinaria te suceda. De repente dices, esto me va a suceder, algo relacionado con esto, y de repente fluyen las cosas. Pero cuando uno va en negativo, y a veces es difícil ponerse en modo positivo, porque la vida, yo estos días que he visto a gente que ha perdido familiares, yo en el coronavirus, en el confinamiento, acompañé a muchos médicos telefónicamente, estaban en las UCIs para hablar con ellos, porque me decían, Marian, yo nunca me había despedido de tantos pacientes sin familiares, Marian, ayúdame. Yo le decía, es que lo que tú estás haciendo, la familia te lo agradecerá toda la vida. La manera en que tú te estás despidiendo de este familiar a su lado, cogiéndole de la mano porque no tiene a nadie para poderse despedir, que es un drama lo que ha sucedido, esa persona te tiene a ti. Y tú dentro de unos meses ya localices a esa familia y les digas, yo les atendí de esta manera. Esa familia se abrace a ti, te dé las gracias y te diga, estuviste tú y lo hiciste de la mejor manera posible. Es decir, muchos conoceréis mi historia, ¿no? Que estuve durante una temporada larga sacando niñas de la prostitución infantil en Camboya. Yo recuerdo esa cara de esa niña uno de los primeros días, una mirada perdida que me decía, ¿seré capaz de volver a disfrutar de algo? ¿Seré capaz de volver a reírme? ¿Seré capaz de volver a que algo bueno me ilusione? Y la esperanza está ahí, es decir, la ciencia lo dice, la resiliencia. Boris Cyrulnik, que esto lo estudia tantísimo, la resiliencia, que es ese metal que en física, que cuando se rompe y luego vuelve a su lugar, pero en psicología decimos es volver a un estado, quizás no es lo mismo que como estabas, pero vuelves a un estado nuevo con fuerzas para seguir luchando en el día a día. Nosotros sabemos que hay vidas, y yo admiro muchísimo a la gente que ha perdido, que ha sufrido, que se ha roto por dentro y que se levanta y de repente te viene a contar su historia de cómo ha renacido de las cenizas. Cuando yo eso lo veo en consulta, te das cuenta de qué herramientas ha usado para salir adelante. Creí en mí, me rodeé de lo que yo llamo las personas vitamina, ¿no? Que son esas personas que te bajan el cortisol y te suben la oxitocina. Esas personas que cuando estás cerca de ellas, intentas, te las abrazas a ellas y te encuentras mejor. Y se potencia tu sistema inmunológico, te encuentras mucho mejor, te da la sensación de que todo funciona bien. Y luego están pues las personas que mal llamadas personas tóxicas, pues el nombre es terrible, pero que te chupan esa sangre, que te suben el cortisol, que te hacen encontrarte tan sumamente mal. Y son tóxicas no porque ellas sean tóxicas, sino porque el efecto que producen en ti es profundamente tóxico. Y yo siempre digo que están los tóxicos universales y los tóxicos individuales. Es decir, el tóxico universal es un tóxico que es tóxico para muchísimas personas, es decir, afecta negativamente a mucha gente. Y luego está el tóxico individual, que es el que más me afecta a mí. Veo que las personas, hay gente que cae bien a todo el mundo. Hay que es personas que nos han hecho daño a nosotros porque en algún momento nos hirieron, nos juzgaron, nos trataron mal. Y cuando nos las volvemos a encontrar o las traemos al pensamiento, sensación de malestar interior surge. Es decir, solo con
contraerlas a nuestro pensamiento. Por eso yo hablo mucho del pensamiento. Seguro que cualquiera de las personas que nos están escuchando, que yo les diga, oiga, poneros a pensar en esa persona que os afecta, ¿no? Y uno nota que se empieza a encontrar mal. Solo contraerlo a la mente. Y eso es importante porque en un momento donde, están sucediendo tantas cosas, pues hay que decir un poco, bueno, yo siempre digo lo mismo en este tiempo. Lo primero es analizar mi situación actual. Ahora mismo, ¿cómo estoy? Estoy encerrado en mi habitación porque he dado positivo o porque mi marido ha dado positivo y estoy en la espera de la PCR. Estoy trabajando, teletrabajando y me siento solo. Estoy en mi oficina, pero el ambiente es raro porque estamos con mascarilla. Estoy paseando por la calle, es decir, tenemos una situación vital y hacer un buen diagnóstico. ¿Cómo me encuentro? Y no tener miedo de decir, estoy triste. Me noto con menos energía. Noto que no he vuelto a ser la misma persona que era antes. Noto que pasé el virus, creo que lo he tenido, creo que no tengo anticuerpos, que esto es una gran nebulosa de gente y físicamente tengo miedo de lo que me pueda suceder. No olvidemos que muchos síntomas del coronavirus son síntomas muy similares a la ansiedad. La sensación de falta de aire, muchas de las sensaciones la carrasperan. Entonces mucha gente que cree que tiene coronavirus lo que tiene es ansiedad, que tiene angustia por tener el coronavirus. Y de hecho muchos hospitales están llenos en urgencias de personas que están entre la ansiedad y el coronavirus. Y te estoy contando tantas cosas, Anne, que me desorganizo. No, además estoy dejándote hablar porque primero tenemos un pequeño retardo y no quiero cortarte y así queda todo bien estipulado. La gente por aquí, por el chat, está agradeciendo todo lo que estás diciendo, están tomando notas, estamos viendo que están contentos. Hemos hablado de 3 pautas importantes: cuidarnos nuestro estado de salud, atención a nuestras creencias y también estar atento a ese sistema reticular que nos hace estar más atentos, más presentes y más observadores de aquello que queremos alcanzar. Te quería preguntar también, si puede ser, en estos momentos difíciles, tú como doctora además, ¿cuáles crees que son las mejores pautas a seguir para cuidarnos bien el sistema inmune y también esos pensamientos? ¿Qué podemos llevar a cabo para estar atentos y cuando lleguen, cómo podemos afrontarlos, ¿no? Porque has dicho, cuando nos sucede, nuestra mente asocia algo que ya hemos vivido antes y que nos ponemos en alerta, como nuestro inconsciente no diferencia entre la realidad y la ficción, podemos decirle a nuestra mente, no es esto, ¿no? Pero, ¿qué pasos podríamos seguir para esa parte de la mente y luego para el cuidarnos un poquito mejor, si es posible, a nivel físico? Muy bien, pues mira, Anne, esos estados de estrés mantenidos que generan ese cortisol, el problema de la intoxicación por cortisol es que el sistema inmune funciona peor. El problema es que cuando el cortisol está desbocado, el sistema inmune se ve mucho más afectado. Aquí no le ha pasado pues que trabaja muchísimo, llega a las vacaciones, llega la primera semana de verano y de repente se enferma, una gastroenteritis, una infección de orina, un catarro, unas anginas, y uno dice, bueno, pero que va la pata, ¿no? O sea, me acabo de empezar las vacaciones. Estados de estrés mantenidos, cortisol elevado y el sistema inmunológico funciona peor. Entonces, ¿cómo potencio mi sistema inmunológico? Lo primero de todo es intentando bajar ese cortisol. El deporte, todos lo sabemos, es básico porque disminuye el cortisol y que potencia una sustancia que se llama el BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro. Por Dios que nadie recuerda este nombre, que lo que ayuda es a potenciar el hipocampo, mejora el hipocampo, que es la zona de aprendizaje y de memoria. Y es como un regulador de la amígdala. Imaginemos que tenemos la amígdala, que es la zona del miedo, de la incertidumbre, de la alerta. Y el hipocampo está a su lado y se van conectando entre los dos. Cuanto mejor funciona mi hipocampo, mejor funciona mi amígdala. Cuando esa conexión entre los dos funciona mal, peor gestiono los momentos de miedo. Sabemos que con el ejercicio bajamos el cortisol y potenciamos que el hipocampo y ese recorrido funcionen bien. Luego te voy a dar un truco que me funciona súper bien y yo lo recomiendo a todos mis pacientes, que es escribir. Escribir con boli y en hoja, o en papel y boli, pero no en el teléfono. Imaginemos que nuestro cerebro es amígdala, que está ardiendo porque está llena de rabia, de miedo, de incertidumbre, de tristeza, y yo me pongo a escribir las cosas en un papel. Para que esa rabia llegue hasta el papel, por los circuitos cerebrales por los que se va moviendo, es como si pasara de esa llama a 100 grados ardiendo al papel y pasara por congeladores. Y que lo pruebe uno esta tarde.
uno de vosotros que se encuentre un poco cansado, aturdido, triste, angustiado, empieza a escribir, me encuentro triste por esto, y lo escribe en un papel. Al cabo de 10 minutos va a notar una sensación de alivio. Por eso, desde hace unos años, por eso toda la vida la gente escribía sus diarios. Por eso la gente escribía cartas y se desahogaba con sus cartas, sus diarios, y se encontraba mejor, porque el escribir, y por toda la musculatura y todo el mecanismo que asocia, es un aliviador de los momentos tensos. No vale escribir en el teléfono, eso sí que no lo vale, porque eso no genera lo mismo. Lo tercero, sí, pero está en la parte motriz, no, todavía tenemos esta conexión, ¿no? Todavía tenemos, efectivamente, funciona de forma completamente distinta. Por otro lado, la tercera cosa que funciona es hablarnos bien, tratarnos bien. Y como decíamos antes, lo primero, un diagnóstico de cómo es mi tono conmigo, cómo me trato, de 0 a 10. Bueno, la gente, cuidado con el narcisismo, pero suelen ser los que menos, sino cómo me trato a mí misma o cómo me trato a mí mismo. Yo de 0 a 10 pues me estoy constantemente diciendo esto va a salir mal, mis hijos van a estar enfermos, mi madre me va a pasar algo malo, etc. Yo me hablo bien, y cuando yo tenga eso, analizar qué impacto tienen mis palabras en mi salud. Uno se va a dar cuenta que cuando uno se está tratando así de mal, algo te tiene que doler. Es la espalda, es la cabeza, es el estómago, es decir, o es la falta de aire, pero siempre hay un síntoma asociado. Y probar a intentar desbancar ese circuito de autoboicot. ¿Cuál es el primer paso, por pequeño que sea, que yo me puedo decir a mí mismo para que esto desaparezca? Imagínate que yo me digo, es que mi jefe me odia, ¿no? Entonces, mi jefe me odia y esto me bloquea mi trabajo porque mi jefe me odia. Entonces, uno lo primero que tiene que hacer es decir, ¿puede ser que yo esté exagerando un poquito este pensamiento negativo? Puede ser. ¿Es cierto que en algunos momentos he pensado que me odia y me trata bien? Es verdad. O sea, es decir, que no me odia siempre. Hay momentos en los que me trata peor. ¿Puede ser que mi jefe, cuando está nervioso, se lo tome contra los que estamos delante y ahí estoy yo? Puede ser. Entonces, en ese racionamiento yo me empiezo a encontrar mejor y me siento aliviado. ¿Pero qué sucede? Que a los 10 minutos vuelve mi cerebro a decirme, tu jefe te odia. Porque hasta que soy capaz de arrancar de raíz ese pensamiento, tardamos meses. Pero es un tema de práctica y se consigue. Por lo tanto, ejercicio, escribir con boli y papel, pensamientos positivos, personas vitamina, rodearnos de personas vitamina. Yo he hablado siempre muchísimo de la importancia del abrazo. Ahora que no nos podemos abrazar, y sin que nadie me malinterprete, abrazarnos con los que nos podemos abrazar. El que pueda abrazar a su hijo, que le achuche hasta aplastarle. El que pueda abrazar a su marido, es decir, con los que convivimos, nuestro núcleo, burbuja, pero que tengamos a alguien. Porque el otro día leía un estudio muy interesante de una de las personas del mundo que más ha estudiado todo el tema de la afectividad, es un neurocientífico que decía que para encontrarnos bien necesitamos dar 8 abrazos al día. 8. Que estamos dando 0. Y damos codazos, que es que intuitivamente el codo tampoco es el lugar más cariñoso de nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, ahora la OMS ha dicho que el codo tampoco, que simplemente con la mano en el corazón y a una distancia prudencial. Pero los pocos abrazos que podamos darnos, que los demos. Y que sean, si solo podemos dar un abrazo al día, que ese abrazo sea de verdad. Porque el abrazo, cuando existe ese piel con piel, ese contacto, automáticamente volvemos a activar la oxitocina y bajamos el cortisol. ¿A quién no nos ha pasado que estás en un momento malo, tienes un hijo con una rabieta, y en el momento que le empiezas a abrazar y a tocar, esa rabieta, que es una explosión de la amígdala, de esa zona del miedo, yo a mucha gente que no puede abrazar, por ejemplo, he recomendado, gente que no tiene a nadie, absolutamente a nadie, que le dé un abrazo, que vaya a algún sitio donde le puedan dar un masaje, ¿no? Que al menos tenga la sensación de ser pues, en la espalda, en la zona lumbar, es decir, porque es necesario que nuestro cuerpo sienta, sobre todo en nosotros que somos una cultura latina, que somos tan de expresar, de hablar, pues es importante para nosotros. Y luego todo el tema de la meditación, del mindfulness, de la oración, cada uno con sus propias creencias, ¿no? Es decir, todo ayuda, es el que crea en Dios, el que haga técnicas más tipo budistas, más orientales, más tipo mindfulness, pero que cuando se sitúe delante de ese momento de meditación, lo haga desde la aceptación y desde el abandono. Es decir, lo malo de estas técnicas es que muchas veces generan ansiedad porque es tanto lo que llevamos en nuestra mente que cuando intentamos relajarnos, en vez de que nos relajemos, tenemos más ansiedad. Entonces muchas veces hay que ponerse en esa disposición de acepto que no lo puedo controlar todo, que era como empezábamos hoy nuestro directo, Anne. ¿Te acuerdas cuando empezamos diciendo no podemos controlarlo todo y acepto que hay cosas
que suceden en el día a día que no puedo cambiar. Hoy parte de lo que nos enfada y nos enferma es que no aceptamos lo que nos está pasando en muchos momentos de nuestra vida. No aceptamos tener un hijo de esta manera, o un padre, o un trabajo, o un tema económico, y nos rebelamos contra cosas. La rebeldía en positivo es buena, pero la rebeldía que nos hace negarnos a la realidad, que nos hace no adaptarnos a lo que vivimos, es negativa porque nos enferma. Una de las cosas que más hablé yo durante el confinamiento era que había que adaptarse. Claro que nos negábamos al confinamiento, claro que nos negábamos al virus, claro que no queríamos eso, claro que nos desagradaba profundamente no poder salir a la calle. Pero esa sensación de adaptación era clave para nuestro sistema inmune y nuestro sistema psicológico. Entonces, cada uno de sus circunstancias sabe que es ponerse una música clásica. Pues el otro día un paciente me dijo que él hacía meditación con salmos, que le ayudaba muchísimo. Cada uno tiene sus técnicas, pero intentar esos momentos del día, desconectar para conectar con uno mismo, con el interior. Yo repetí mucho en el confinamiento, ya que no puedes salir fuera, métete dentro. Métete en tu interior, intenta trabajarte por dentro, porque eso hay mecanismos muy poderosos que se activan en el interior cuando uno pues, hace cualquiera de estas técnicas. Y el sexto, la alimentación. Yo no soy una loca de la alimentación, considero que es difícil en el siglo XXI, pero intentar comer lo mejor que podamos, porque hay lo que se llama la CRI, la comida rápida inflamatoria, que es una comida que solo con comerla ya no me empiezo a inflamar. Generan estados de inflamación silentes. Claro, si luego aparece el virus o aparece lo que sea, si yo estoy un poquito inflamado es mucho más probable que yo me pueda enfermar. Entonces, en muchas ocasiones, el hecho de poder cuidarse, el poder de comer bien, va a ayudar, y de hecho hay depresiones que desaparecen o que se mitigan o que disminuyen cuando cambias la alimentación. Hay dietas hoy en día antidepresivas. Por lo tanto, esto ayuda a mejorar el estado de ánimo. Y el séptimo punto, te voy a decir un séptimo, es gestionar la pantalla. Soy una obsesa de este tema porque la pantalla, ayer había un titular en El Mundo de un escritor francés que me pareció que ha escrito sobre este tema. Yo tengo varias cosas también publicadas, pero decía, la pantalla nos quita todo lo que nos hace humanos. Es decir, es un poco exagerado el titular, pero ¿qué es lo que sucede? Que a través de la pantalla, si no sabemos controlar, gestionamos mejor una pantalla que un ser humano. Nos comunicamos mejor a través de un WhatsApp que en el cara a cara. ¿Y cuándo cogemos nosotros el teléfono, Ani? ¿Cuándo coge cualquier persona el dispositivo? ¿Cuando está aburrido o cuando está estresado? Uno está aburrido, está estresado y dice, pues el teléfono. Esto no veo y le cojo. Entonces a mi cerebro le voy acostumbrando, entre el aburrimiento y entre el estrés, cojo el teléfono. ¿Por qué esto es así de negativo, por así decirlo? Porque el asombro y la creatividad nacen en los momentos de aburrimiento. Nadie ha creado nada espectacular en un momento frenético de hiperactividad, y menos mirando una pantalla. Uno mira a Newton, uno mira a Edison, uno mira a Aristóteles paseando por los jardines de Atenas, sentado debajo de un árbol, mirando un barquito. Es decir, en esos momentos de donde todo se para, donde ni hablo ciego de contemplación, sí. En esos momentos, justo, es ahí cuando nacen las cosas, es ahí cuando nace la creatividad, cuando nacen las ideas, cuando uno es capaz de mejorar las cosas de su entorno. Y hay que aburrirse y hay que aprender a gestionar el estrés. Esto en la gente joven es especialmente importante porque estamos generando una sociedad con una nula tolerancia a la frustración. Es decir, nosotros no tenemos capacidad de gestionar la frustración, porque cuando nos sentimos frustrados pedimos algo por internet para que nos lo traigan a casa. Tenemos Amazon Prime, o sea, compras algo por internet y te llega al día siguiente. Es decir, tú le vas engañando a tu cerebro con gratificaciones instantáneas. Sí, totalmente. Y no hemos aprendido a esperar, no sabemos esperar. Y el que sabe esperar en esta vida triunfa. La voluntad es la capacidad de posponer la recompensa y decir, yo voy a esperar, esto me apetece tenerlo ahora, pero voy a esperar. Me encantaría hacer esto ahora, pero voy a esperar. Entonces me vezco a mí mismo. Yo me comería esta bolsa de patatas fritas, pues espero. Me metería ahora en internet a ver cómo está todo por las redes sociales. Voy a esperar 10 minutos. Esos 10 minutos potencian tu corteza prefrontal, que es la necesaria para prestar atención, para tomar decisiones, para estar
conectado con el hoy y ahora. Pero cada vez la corteza prefrontal está más deteriorada. Cada vez nos funciona peor. Estamos en un siglo donde hay un porcentaje, 1 de cada 5 niños está medicado por problemas de atención. Y esto es corteza prefrontal. ¿Quién de nosotros no nota que en los últimos tiempos cada vez le cuesta más prestar atención, leer un texto, leer un documento, enterarse de algo? Como que cada vez nos cuesta más profundizar. Y en un momento donde hay tantas fake news, en un momento donde es una riada de noticias, de hiperinformación, necesitamos tener la capacidad de input todas horas, estímulos. ¿Qué es necesario decir? Soy capaz de filtrar. ¿Y quién filtra? La corteza prefrontal. Y si mi corteza prefrontal la tengo hiperestimulada por la pantalla, al final me engañan, me tienen engañados con las noticias, con los titulares, vivo a remolque de la pantalla. Sí. Qué bueno. Marian, se me va a acabar el tiempo. Se nos va a acabar el tiempo. No sabes lo contenta que estoy de que hayas participado hoy, porque está el chat agradecido. Yo sabía, porque como tú has dicho, la paciencia, ¿no? Esa paciencia que he tenido en esperar, esta recompensa de tenerte ahí dando tips súper bajados a tierra, súper bien explicados, con una generosidad bestial que agradecemos. Que he puesto aquí la portada de tu libro, aunque está al revés, pero luego le daré una vuelta, de cómo hacer que las cosas, que te pasen cosas buenas. El libro, os digo, es increíble, pero acudid y buscad a textos que tiene. Marian tiene un blog increíble. Estáis pidiendo que esto lo colgamos en YouTube, lo voy a colgar con el link al libro, con el link a la página de Marian, para que sigáis preguntando, consultando. Sobre todo, yo sé que ella lo que más quiere es que indaguemos sobre todo lo que tenga que ver en nuestro bienestar emocional y mental y corporal. ¿Por qué? Por nosotros mismos y porque somos parte de una sociedad a la que le debemos, y nos debemos todos estar sanos y bien. Que gracias de verdad, Marian, un placer tenerte aquí hoy.